estamos estudiando juntos en el libro de Mateo para que siga lo que Mateo muestra allí. Pero ahora vamos a estar en Romanos. El título es Pablo, apóstol de Jesucristo. Vamos a ir a Romanos capítulo 1, verso 1 al 7. No voy a presentar una exégesis de este texto, voy a leerlo en general y me voy a enfocar en el libro en particular y su mensaje y el mensajero que Dios usó para escribir este libro. Dice verso 1 hasta el 7, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales están también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Señor, oramos pidiéndote ayuda para estar concentrados ahora en lo que vamos a escuchar. Ayúdanos a aprender de la vida del apóstol Pablo y de lo que él escribió en este libro de Romanos. Abrimos el corazón, nos ponemos a tu disposición en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pablo se presenta como el escritor de esta carta a los romanos. No hay duda de eso, aún los que son liberales, teólogos liberales, son gente impía que no creen en Dios, pero son teólogos, tienen sus doctorados en teología, estudian en universidades donde tienen sus títulos y se dedican a atacar la Biblia, esa es su especialidad. Aún ellos que andan escarbando cómo poner duda allí, no tienen nada, nunca pueden presentar algo en contra del libro de Romanos y de su autor. Entonces la evidencia acerca de Pablo como el escritor, si usted estudia la historia del cristianismo, Crisóstomo, Orígenes, todos esos historiadores en el siglo II hablaban de Pablo como el escritor del libro de Romanos. Hay muchísima evidencia en cuanto a él como el mensajero. Y se cree que Pablo escribió este libro cuando estaba en Corinto. Acuérdense que él escribió la carta de Primera y Segunda de Corintios, que Jorge está leyendo con nosotros al principio del servicio. Para ese entonces Pablo había hecho 3 viajes misioneros, habían pasado 25 años de estar predicando el evangelio, era un pastor experimentado. Pablo era pastor porque fundaba iglesias y pastoraba iglesias también, y él sabía de lo que estaba hablando, conocía a la iglesia, había desarrollado un amor increíble por la iglesia, que lo vamos a encontrar en ese texto y en muchos textos de él. Él escribió 13 libros de los 17 que forman el Nuevo Testamento. Es bastante lo que él escribió. A veces me equivoco cuando digo esos números, prefiero tenerlos anotados, porque los digo, ¿es 13 o es 17? ¿Quién me ayuda allí? Bueno, ahora lo miramos en mis notas. Pero él escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, ¿sí? De los libros que él escribió. Tanto fue lo que este hombre escribió. Es importante y es edificante mirar la vida de Pablo. Todo pastor debe tener un héroe en la palabra. Y para mí personalmente, mis 2 héroes en la Biblia son el rey David y el apóstol Pablo. Y especialmente el apóstol Pablo estaba todavía por encima del rey David en su testimonio de pureza, de dedicación. Así que Pablo escribe esta carta, la dirige a los hermanos que están en Roma en el año 58 después de Cristo. Roma era la capital del imperio, tenía más o menos 1 millón de habitantes. Imagínense, una ciudad de 1 millón de habitantes 2000 años atrás. Es impresionante el tamaño de esa ciudad, el comercio que había allí, el gobierno que había allí, edificios impresionantes como el circo romano que cabían, creo que es equivalente a los estadios más grandes del día de hoy, y construido en ese tiempo. Ahí tenían el palacio del rey, tenían el foro también, pero también Roma tenía muchos suburbios, eran lugares llenos de gente pobre, mucha pobreza, mucha suciedad, mucho abandono en esos lugares. ¿Sí? Cuando usted ve la historia y le hablan de Roma, le muestran lo bonito, pero la mayor parte había pobreza y había
miles y miles de esclavos en esa ciudad. Era normal en ese entonces la esclavitud. Y esta iglesia en particular no fue fundada por un apóstol. La mayoría de las iglesias en el Nuevo Testamento son fundadas por apóstoles, les dan la doctrina para que esa iglesia siga creciendo en base a eso. Esta iglesia no. Esta iglesia parece que son personas que estaban en Pentecostés. Hechos capítulo 2 dice que el Espíritu Santo descendió como lenguas de fuego sobre ellos, hablaron en otros idiomas, hablaron de las maravillas de Dios, y había gente de muchos lugares. Entre ellos, esas personas regresaron a Roma, plantaron, no es una iglesia en Roma, romanos son iglesias en Roma. Pablo le escribe a los romanos que viven en Roma y son parte de las iglesias de la ciudad de Roma. Ese es el grupo al que él les escribe. El nombre de Pablo en griego es Pablo y en hebreo es Saulo, ¿sí? Él era de la tribu de Benjamín, eso en Filipenses 3:5 está, ciudadanos romanos, Hechos 16:37 lo contiene. Nació en Tarso, donde era una ciudad, como una ciudad universitaria en ese tiempo. Había un nivel de educación bastante alto allí. En Hechos 9:11 presenta eso. En Tarso está en la provincia romana de Cilicia, eso es Turquía el día de hoy, país de Turquía, ¿sí? Y la educación de Pablo en gran parte de su juventud la pasó con Gamaliel. Gamaliel es considerado como de Tab, el máximo de los rabís entre los judíos en ese tiempo. Era considerado el que más conocía de la ley, el que más conocía el Pentateuco, el Antiguo Testamento de memoria, y así lo enseñaba. Y él le enseñó a Pablo, desde que Pablo tenía 13 años de edad, empezó a formarlo a él allí. Y la manera como ellos enseñaban era que el rabí se sentaba uno a uno con su estudiante, y cuando le estaba enseñando lo hacían en son de preguntas y respuestas. No era un lecture como se hace hoy en día. Y me gusta hacer eso con mis hijos. Hoy venía con mi hijo Benji en el carro y estábamos hablando de la salvación, y le digo, ¿cómo sabes que tú eres salvo? Porque es hijo de pastor no quiere decir que es cristiano, es salvo. ¿Cómo sabes que tú eres salvo? Entonces ya me contesta, le digo, ¿qué es lo que tú afirmas? ¿Cuál es tu declaración de fe? ¿Cuáles son esas verdades de la Biblia que tú dices, esto es lo que yo creo y por eso yo sé que soy salvo? Y empezamos a abrir el diálogo. Me gusta hacer eso con mis hijos. Creo que es bueno, porque pone a la persona a pensar y a decir, ¿qué creo o no creo? ¿Sí? Como padres tenemos que desafiar a nuestros hijos. Regresando aquí, Pablo fue un fariseo, lo mismo que su papá, Hechos 23:6. No voy a ir a algunas escrituras, yo les digo cuando nos detenemos, ¿sí? Y fue miembro de la secta más estricta de los judíos. Pablo era fariseo de fariseos. Lo que esto quiere decir, voy a poner un ejemplo que nos ayuda a relacionarnos. Si hay un partido de fútbol o de soccer y está jugando México contra Argentina, aquí no hay argentino, así que puedo usar Argentina, y hay un mexicano de mexicanos viendo el partido, se va a hacer matar si algo le pasa a su equipo que a él no le gusta. Ese es un mexicano de mexicanos. Pablo era un fariseo de fariseos, que estaba dispuesto aún a matar por lo que él creía. Era un fanático, era un hombre dado completamente a su tarea del fariseísmo, donde cumplían meticulosamente la ley, no la ley de Dios, pero la ley que los judíos habían impuesto arriba de la ley de Dios, que había tapado la verdad y que impedía a las personas venir a Dios. Pablo era un experto en eso. Era uno de los mejores maestros, era uno de los mejores educados dentro de los fariseos. Era el modelo de lo que era cumplir con la ley fariseica. Era un hombre sin falta, no tenía mancha en ese sentido, en cuanto a su manera de vivir como fariseos. En Filipenses 3, versos 5 al 6, él dice lo siguiente cuando está hablando de sí mismo. Cuando Pablo habla de sí en las Escrituras, él no está levantándose, está presentando verdades de él, porque está oponiéndose a alguna mentira, a algún ataque contra la iglesia, defendiendo su ministerio cuando fue atacado, como en el libro de Corintios, ¿sí?
o en Gálatas, cuando la iglesia estaba en peligro, hay una biografía chiquita de él en el capítulo 1. Pero ahí en Filipenses 3, versos 5 al 6, él dice, hablando de él, si estos creen que son algo, yo soy esto, circuncidado al 8º día, es decir, exactamente como la ley dice, del linaje de Israel, bien israelita, de la tribu de Benjamín. Aún Pablo dice, yo vengo de la tribu de Benjamín. En ese entonces era difícil saber de qué tribu venían, porque las tribus fueron dispersas, pero Benjamín estuvo con Judá en el sur cuando se dividieron los reinos. Esto es historia, y era más fácil para ellos llegar hasta allá. Y Pablo dice, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. ¿Celo por qué? Celo por el fariseísmo. Odiaba a los cristianos. Y los odiaba, no que odiarlos así de decir, los odiaba a muerte. Y vamos a ver cómo tiene que ver con la muerte del primer mártir en la iglesia del Señor. Y tiene que ver con la persecución, y casi Pablo, por la persecución que hace con la iglesia, casi que borra la iglesia de su existencia aquí en la tierra. Era tan severo y tanta la autoridad que tenía este hombre y el alcance que él tenía. Era drástico lo que él estaba haciendo contra la iglesia del Señor. Obviamente exageré un poquito ahí, porque Dios siempre va a proteger a su iglesia, pero si Dios no lo salvara a él, hubiera sido una historia diferente para la iglesia. Sí, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Nada tienen que decir de mí, decía Pablo, en cuanto a haber cumplido la ley. No la ley de Dios, la ley de los judíos, la ley fariseica, ¿sí? O farisaica, que no tenía que ver nada con el corazón, sino que tenía que ver todo con lo externo. Se veía perfectamente bien en línea con eso. Ahora Hechos 7, versos 58 a 59, nos deja ver un poco de la historia de Pablo. Hechos 7, versos 58 a 59. Pablo, en términos humanos, era un caso perdido. Pablo era una de esas personas que usted dice, ¿quién sabe si a este Señor lo salve? Aunque no debemos hablar nunca así, pero estoy poniéndolo al punto de que era una persona tan difícil, tan duro, tan comprometido en su maldad, que era impenetrable en su mente y en su corazón. Nadie podía evangelizar al apóstol Pablo, nadie podía. Ninguna persona jamás pudo evangelizar al apóstol Pablo. Así de duro era el corazón, de severo era su compromiso con la maldad. Hechos 7, versos 58 a 59, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, está hablando de Esteban, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Desde jovencito tuvo que ver con un homicidio, aquí dice. Y apedreaban a Esteban, los judíos, los fariseos, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Pablo tuvo que ver con la muerte de este fiel Esteban. Está predicándole a los fariseos, los confronta con su hipocresía, los confronta con que su corazón no tiene nada que ver con lo que Dios dice, están apartados de Dios, están en una religión, están barnizados de algo, lo matan, y Pablo tiene que ver con la muerte de él. Miremos el capítulo 8, versos 1 al 3. Y Saulo consentía en su muerte. Si alguien mata a una persona y otra persona va junto con el que mata a esa persona, ese es un cómplice. Usualmente la condena se parece mucho, porque el cómplice es condenado como si hubiera hecho el crimen también, porque es parte del crimen, sabe lo que está pasando, va con ellos. Entonces Saulo así estaba, consentía en su muerte. Pablo no es como que le llevaron las ropas de Esteban, porque le quitaron la ropa para apedrearlo, para poderlo matar más rápido. Y cuando le llevaron la ropa ahí, no es como que él quedó, híjole, me pusieron esa ropa aquí y yo estoy ahí. No, él, denme la ropa para que lo puedan matar más rápido. Él está consintiendo en lo que está sucediendo.
En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, si ven la compasión, la piedad, el dolor en los creyentes, Saulo está en el otro lado, en el otro extremo completamente. Y Saulo asolaba la iglesia desde joven. Saulo asolaba. Los términos que está usando aquí Lucas en el libro de los Hechos son términos bien drásticos. No era como que Saulo hacía una cosita aquí, otra allá. No, él estaba arrasando con todos los cristianos que habían allí en Jerusalén. Trajo mucho sufrimiento, arrasaba, asolaba la iglesia y entrando, aquí lo describe, casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Y no es como que Pablo solito se ponía una espada y él solo iba tocando puerta a ver. No, él iba con un buen grupo de gente haciendo ese trabajo. Tenía un ejército a su servicio, no dice cuánta gente trabajaba para él, pero Pablo tenía mucha autoridad y tenía un celo increíble por esta secta fariseica para ir a destruir a la iglesia del Señor. Pablo odiaba a los cristianos. Una vez estaba en un parque con los niños, los llevé a jugar y vino un hombre y nos pusimos a hablar, traté de entablar amistad con él. Y empecé a hablar de la iglesia, de las cosas del Señor. Y dice, oh ya, el cristianismo. Sí, claro, Pablo fue el que fundó el cristianismo. Y yo dije, ay, este hombre. La ignorancia es atrevida, ¿no? Pablo odiaba a los cristianos, odiaba a la iglesia, quería matarlos. Pablo los quería borrar completamente del mapa, quitarlos, los asolaba, consentía en la muerte de ellos. No dice si él físicamente mató a alguien, yo pienso que sí, aunque el texto no nos lo dice. Pero el odio que este hombre tenía lo consumía constantemente y expresaba su odio hacia ellos. Él era un asesino en su corazón, era un perseguidor de la iglesia del Señor. Pablo es una persona en el punto extremo de la maldad. Pablo que estamos viendo aquí. Mire Hechos 9, versos 1 al 30. Aquí cambia todo para Pablo y todo para la historia de la iglesia del Señor en este capítulo. Y muestra el poder y la misericordia de Dios, el alcance de Dios. Saulo, verso 1. Mira los términos que usa Lucas. Respirando aún amenazas, es decir, como que cada respiro que Pablo tomaba era un respiro de odio contra la iglesia, era una palabra de amenaza, era una maldición más contra los hijos de Dios, contra la iglesia del Señor, respirando aún amenazas y muerte. Contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Quiere expandir más su alcance y se está expandiendo aquí con este permiso que consigue. Para ir a las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. Lo que está diciendo es al que encuentre. Al que encuentre. No es como si los ve por allá un montón reunidos, los busca específicamente. Que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, aquí no dice que Pablo iba en un caballo, aquí dice que él iba, no sabemos en qué iba, así que no podemos decir que se cayó del caballo. Dice, se cayó y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Reconoce autoridad en esa voz. Él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo, mire lo que está sucediendo aquí, para mirar despacio este texto. Verso 1, me voy a regresar. Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos de Jesús. Un hombre lleno de odio, consumido por el rencor, la amargura, por el odio.
Y en el verso 6 dice que está temblando. Temblando y temeroso dijo: Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Varias cosas importantes aquí en cuanto a Pablo y su salvación. Nadie podía evangelizar a Pablo porque Pablo los mataba o los apresaba. Él tenía la autoridad para hacerlo y tenía el odio suficiente para llevar eso a cabo, con cualquiera que representara al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo personalmente viene y se presenta ante él. Pablo ve al Señor Jesucristo, porque más adelante, cuando usted lee su testimonio en 1 Corintios capítulo 15, Pablo dice que él vio al Señor Jesucristo. Una de las condiciones para que alguien pueda ser un apóstol de verdad es que fue un testigo ocular, es decir, fue alguien que vio a Jesús. Otra de las condiciones para que alguien pueda ser un apóstol, la segunda, es que ese hombre haya sido discipulado personalmente por el Señor Jesucristo. 2. Pablo llena las dos. Jesucristo personalmente viene y lo salva. Jesucristo lo está salvando. Jesucristo lo que hizo fue que cogió el corazón de Pablo, lo quebró y le dio un corazón de carne. Lo transformó, le dio fe, le dio convicción de pecado. Y Pablo no se niega ante la obra que el Señor está haciendo. Y está temblando, temeroso. Esa es la reacción frente a Dios. Si alguien tiene un encuentro frente a Dios, esa persona va a temblar, va a sentir temor. No es como dice Jesse Duplantis. Yo no sé si se proclama apóstol, me imagino que sí. Yo no sé qué tipo fuma él. Pero él dice, según él, que en una de sus visiones va al cielo y que Jesucristo le dice: tienes que decirles. ¿What? Cristo le está rogando a él que él haga algo. Él no siente ningún temor, ningún temblor delante del Señor. No cae como muerto, como dice el apóstol Juan, que fue un hombre que estuvo cerca del Señor Jesucristo. Son farsas, ¿no? Un verdadero apóstol aquí está. Esto es un apóstol. Pablo era un verdadero apóstol, escogido por el Señor, como leímos en el libro de Romanos al principio. Jesús mismo lo salva. Dice verso 7, los que estaban alrededor con él quedaron atónitos, todos oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levanta de la tierra, abre los ojos, no ve a nadie, es decir, se quedó ciego. Entraron a Damasco, estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Después el Señor le habla a Ananías, que es un discípulo de la iglesia del Señor. Le dice: ve y atiende a Pablo. Él le dice: no, Pablo, Saulo, decían Saulo. Saulo persigue a la iglesia. ¿Cómo voy a ir? Es un hombre muy peligroso. No puedo ir. El Señor le dice: ve y atiéndalo. Y él va, ora por Pablo. El Señor le restaura la vista a Pablo. Pablo se bautiza. No se toma nada de tiempo para estar bautizado. Mire el verso 17. Fue entonces Ananías, otro hombre que necesitaba ser cambiado en su corazón para creer en el poder de Dios. Y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo. Este hombre ya había creído que Dios sí había cambiado el corazón de Saulo. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, una confirmación más de lo que sucedió con Pablo cuando fue su salvación, es que Ananías recibe confirmación de parte del Señor de lo que sucedió, y él está declarando aquí lo que sucedió con Pablo. Y Ananías no conocía personalmente a Pablo, sabía de Pablo. Entonces dice: apareció en el camino donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Abre los ojos, es bautizado. ¿Sí? Y 19, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Qué sigue ahora para Pablo? Pues esa vida que ese hombre llevaba. Imagínense la tensión que mantenía, la intranquilidad de cuándo voy a encontrar a otro para matarlo, cuándo voy a encontrar a otro para meterlo a la cárcel, el odio que él expresaba. Diríamos: pues, pobrecito, que descanse, ¿no? Que se tome unas vacaciones, pues ya está salvo, ya que se tome unas vacaciones. Pero miremos qué dice verso 20. Enseguida, ¿qué está haciendo Pablo? Predicaba
¿Cuánto tiempo le tomó Pablo entre su salvación y empezar a predicar? Dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Inmediatamente Pablo comienza a predicar. ¿Qué pasa cuando Dios salva a una persona? Cuando Dios salva a una persona, la transformación es inmediata, es algo que es innegable. Es un proceso, entiendo yo, de tener convicción de pecado, tener fe y creer, pero en el momento en que el Señor salva a esa persona, es un cambio de 180 grados completamente en otra dirección, y Pablo empieza a predicar a Cristo. Y yo aquí insisto, iglesia, usted dice que es cristiano, usted dice que cree en el Señor Jesús, pero usted no tiene las características que la Biblia dice que tiene un creyente, no diga que es un creyente, sea honesto. Preséntese ante el Señor, ruegue por su salvación. No proclame algo que usted no es. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todo lo que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba. Hablan contra él y más esfuerzo pone, y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Y el esfuerzo de Pablo se intensifica más todavía. ¿Para qué? Para presentar a Jesucristo como el Hijo de Dios. Ese es el esfuerzo de Pablo, esa es la pasión de Pablo. Un hombre que estaba apasionado contra Cristo, contra su iglesia, es transformado por el Señor. El Señor Jesucristo se le aparece, le habla, lo cambia, lo hace una persona nueva, porque Pablo nunca pudo llegar allí. Pablo siempre corrió en la dirección opuesta. Pablo representa el corazón del hombre, hermanos. El hombre no es que tenga un montón de problemas, y ahorita lo voy a cubrir más en detalle. Es que el hombre odia a Dios. Eso es lo que es. No dice verbalmente yo odio a Dios, pero su vida es un reflejo de su odio a Dios. Pablo era al extremo de esto, y el Señor lo cambia, lo transforma y lo empieza a usar. Y Pablo no se niega a que el Señor lo use. Pablo no espera a entrar a un seminario para estudiar. Pablo no espera tener una clase de hermenéutica para entender cómo hacer una exégesis del texto, cómo poner todas las palabras juntas. Dice que inmediatamente empieza a predicar. Obviamente él tenía un nivel de educación alto, pero no en el conocimiento del Señor Jesucristo. Eso es completamente nuevo para Pablo. Pero lo que él conoció del Señor Jesucristo era suficiente para empezar a predicar en el momento. Y eso sucede cuando Dios salva a alguien. Esa persona va y le dice a su papá, a su mamá, a sus hermanos, a su esposa, a sus hijos, a sus vecinos. Empieza a hablar de Jesucristo. No se aguanta, le pica por dentro, tiene que hablar. Es como un fuego, como dice Jeremías, que le consume y tiene que dejar salir esa palabra. Lo que Pablo está haciendo aquí, un hombre completamente transformado. Inmediatamente, en el verso 25, ¿qué quieren hacer los judíos contra Pablo? Matarlo. La respuesta contra él es la misma que él hacía antes. Él está ahora tratando de alcanzar a los que son asesinos. Cuando alguien quiere matar a otra persona, es un asesino. Pablo era un asesino, su profesión era un asesino, bajo el disfraz de la religión judía. Y lo quieren matar, planean cómo matarlo, cómo deshacerse de él. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo. Ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. No era como si se lo encontraban, estaban allí puestos esperando. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole de una canasta para que pueda salir de Damasco. 26, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. ¿Qué pasa con los discípulos? Tenían miedo. ¿Pablo? ¿Aquí? Ellos tenían miedo. ¿Por qué? Puede que, aunque el texto no lo dice, puede que una de las estrategias que Pablo usó fue hacerse pasar como un falso hermano. Falso hermano es uno que se mete y no es. Y después volteaba todo contra ellos y se los llevaba presos. Puede. Y ellos dicen, ¿cómo? Si este es el que persigue a la iglesia, mata a los creyentes, tuvo que ver con la muerte de Esteban.
En ese proceso Bernabé lo toma, lo lleva con los demás discípulos. Bernabé era parte del grupo de los discípulos y le dice, no, si Dios lo cambió, le ayuda. Tiene un amigo que lo ayuda, que lo lleva allí para que sea aceptado. Es aceptado por los discípulos y dice el verso 29, y hablaba denodadamente quiere decir con mucha valentía, con mucha certeza en lo que decía. Pablo no se movía ni un centímetro para atrás. Él decía lo que tenía que decir, lo decía con valentía, con entrega, con pasión, creyendo denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Ya está en otra región. De nuevo quieren matarle. Pablo, el líder principal de la iglesia del Señor, como lo podemos ver en el Nuevo Testamento, tuvo mucha oposición a su ministerio, muchísima oposición. Y lo que yo veo en la vida de Pablo es esta característica, porque Dios nos habla a través de la vida de él. El creyente o la creyente que se atreve a vivir con ese tipo de pasión, donde su única pasión, donde su única meta, donde su única dirección es Cristo y solamente Cristo. No es él, no es ella, es Cristo. Como Pablo mismo afirma en Filipenses 3, una cosa hago, dejando todo atrás, prosigo hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Quiero ser como Cristo, quiero servirle a Cristo, quiero vivir para Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Una persona que se atreva a creer en Él, en el Señor, así, de veras, lo que es fe verdadera, no una fe medio pintada por allí, no una fe de apariencia, fe de veras, porque ha conocido al Hijo de Dios. Esa persona va a sufrir persecución. Tarde que temprano empieza a sufrir persecución. Insultos, rechazo, oposición. Inmediatamente se ve eso en la vida de Pablo. Y no fue solamente Pablo, Pedro también, Jacobo también, Esteban, ya lo vimos. Esteban predicó lo que tenía que predicar. ¿Cuál fue la respuesta? Lo mataron. No estoy diciendo con esto que el cristiano deba buscar cómo lo maten. No, por favor no me tome por ese lado. Lo que estoy diciendo es que se pone difícil. Y si para usted ser cristiano es fácil, y usted va igual con el montón, todo el mundo, tranquilos, todo va bien, estoy bien entretenido, tengo todo lo que tengo. Por lo menos chequéese con la vida de Pablo. Pablo dice ser imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. En lo que yo hago que se parece a Cristo, imítenme a mí, dice Pablo, como líder de la iglesia del Señor. Vamos a Hechos 13, versos 1 al 3. Hay un cambio drástico en la vida de Pablo aquí. El Espíritu Santo, después de que los hermanos están ayunando, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor, estaban adorando al Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí el Espíritu Santo está apartando a Pablo específicamente con la confirmación de los hermanos. Y aquí, miren, hermanos, este es un principio sólido, claro y obvio de misiones y de misioneros. Yo no creo en las misiones donde la gente se va a las misiones y le digo, ¿y cuál es tu iglesia? ¿Quién te mandó? No, ni siquiera preguntan, ni siquiera chequean, nomás pagan miles de dólares y se van según de misioneros. Nunca consultaron con el pastor de esa persona. Eso no es bíblico y eso abunda hoy en día. La mayoría de las misiones así se hacen, desgraciadamente. El Espíritu Santo confirma a través de los hermanos oran, ayunan, lo encomiendan a él para que se vaya a predicar a muchos lugares. Aquí la puerta para Pablo se abre así, para que vaya a predicar. Pablo salió a la fama. Pablo iba a estar en los estelles donde iba a tener muchas luces y muchas cantidades de gente que le iban a reunir para que él fuera y su nombre se conociera. No. Pablo fue llamado para empezar a caminar y a recorrer aldea por aldea, ciudad por ciudad, en Europa, en Asia Menor, en toda esa área. Y ahorita vamos a ver lo que le costó a él hacer eso. Un verdadero apóstol. Esto es lo que es un verdadero apóstol. Es encomendado
como misionero a los gentiles. Hace 3 viajes, no vamos a hacer el recorrido de los 3 viajes, es mucho material. Viaja a Chipre y Galacia en el primer viaje. Ahí está la carta a los Gálatas, que es considerado la carta magna en el cristianismo. Después de eso, en su segundo viaje, se extiende más por Europa. Pasa por Macedonia, por Acaya, cuando Mario a veces lee el texto en 2 de Corintios 9, donde habla 8 y 9, habla de dar generosamente. Pablo menciona a la iglesia de Macedonia allí. Pasa por las ciudades de Filipos, está la carta a los filipenses. Tesalónica, tenemos la carta a los tesalonicenses. Berea, cuando está en Hechos y escuchan la predicación de Pablo, le dice, espéranos, vamos a revisar en las escrituras si lo que tú dices es verdad. Esa es su responsabilidad, eso es lo que usted hace después de que sale de aquí, ¿no? Usted revisa lo que yo digo, compara con la Biblia y dice, ¿está diciendo la verdad o no? Y de paso, Víctor me ayudaba la semana pasada a entender que cometí un error con una escritura cuando dije que Dios no quiere que nadie se pierda. Usé una escritura fuera de contexto, la usé muy general. En ese contexto de Primera de Pedro, el Señor está hablando allí, es de los creyentes solamente. Y eso lo tengo que corregir en otro mensaje. Pero es importante que usted tome la responsabilidad de revisar. Los bereanos hicieron eso, ahí Pablo llega a predicarles. Después de predicar con ellos, predican el Areópago en Atenas, la ciudad de luz en todo el mundo en cuanto al conocimiento. Obviamente no hay luz en el conocimiento del mundo, pero así se usan esos términos. Predican el Areópago a los grandes filósofos en Atenas. Después va a Corinto, ayuda a fundar la iglesia de Corinto, establece la iglesia de Corinto. Y en el tercer viaje, Pablo va a Éfeso, tenemos la carta a los Efesios. Y es posible, en el recorrido que Pablo hizo, si usted mira un mapa, es posible que las 7 iglesias de Asia Menor, que aparecen en el libro de Apocalipsis, hayan sido fundadas en esos viajes que Pablo hizo. Esmirna, Tiatira, la Odisea, todas esas iglesias que están allí. ¿Qué vemos en la vida de Pablo? Un hombre opuesto, llega a un punto donde es transformado, de inmediato hay predicación, hay fruto. El Señor dice, toda rama que no lleva fruto, la voy a cortar, que no sirve. Una rama que no lleva fruto se corta, se seca, se pone en un montón y después se le prende fuego, se hace leña de allí, es lo que dice la palabra. Yo creo que la vida de Pablo nos confronta a nosotros. A mí me confronta tremendamente la vida de Pablo con el fruto. ¿Cuál es el fruto de su vida? ¿Cuál es el fruto de su vida? Cada quien a un nivel diferente, cada quien con los dones que Dios le ha dado, si está en Cristo. Si no está en Cristo, forget it, no hay fruto. No hay fruto porque no hay vida, porque no está pegado al tronco que es Cristo Jesús. Necesita clamar por eso si no está allí. Y allí cuando Pablo termina todos esos viajes, está en Corintio, y desde Corintio parece que escribe la carta a los romanos, que es la carta que nos interesa introducir. Para el tiempo en que Pablo termina de hacer sus 3 viajes y parece que hay un 4.º viaje, había por lo menos 500.000 de creyentes en esa área, 500.000 de creyentes. ¿Pablo los alcanzó a todos? No, pero Pablo fue la fuerza que Dios usó para avivar a los que creían, para salir y hacer este trabajo. Pero la mayoría de ese trabajo, cuando él se quedaba, establecía esas iglesias, les enseñaba la doctrina, les enseñaba la verdad, les enseñaba las verdades de Cristo Jesús, los preparaba bien. El resultado es que estos hermanos salían y plantaban más iglesias, salían y predicaban el evangelio, o salían y traían a los que conocían para que escucharan y fueran preparados y de ahí fueran enviados también. Hay mucho fruto, 500.000 de creyentes en ese tiempo. No tenían radio, no tenían televisión, no tenían automóviles, casi todo lo hacían a pie o en barco. La manera de viajar era usualmente en barcos, era más fácil.
y muchas cosas obraron a su favor. En ese tiempo estaba la Pax Romana, con X, había mucha paz. Los romanos habían establecido mucha solidez, un solo gobierno, un solo lenguaje. Donde quiera que iba predominaba el griego. Las mejores rutas, todos los caminos llevan a Roma. Y yo cambio un poquito eso, y cuando entro ahora a hablar del libro de Romanos, todos los caminos llevan al libro de Romanos. ¿Y si han oído el dicho cuando dicen preguntando se llega a Roma, cierto? Ok, como creyente yo le diría preguntando se llega a Romanos, donde usted va a encontrar la respuesta teológica, doctrinal, la verdad de Dios que le va a ayudar a usted a ser sólido en su fe. Un hombre muy inteligente, lleno de enemigos y oposición por toda parte. Se dijo cuánta cosa se dijo de Pablo. Si usted lee en detalle el libro de Primera de Corintios, Pablo lo que tiene que defender de su testimonio, de su ministerio, es fuerte por todas las cosas que decían de él. Tenía una voluntad de hierro, un hombre bien conocedor, bien preparado, pero con una voluntad sólida. No se echaba para atrás. Primera de Corintios 9:22, mire lo que dice Pablo, lo que dice ahí de Pablo. Y esta debe ser la característica de un hombre de Dios. Hermanas que dicen que cuando es día de los padres yo no predico fuerte a los hombres, aquí les estamos dando. Esto es una muestra de lo que viene en el retiro. Allá no vamos a jugar, pero no vamos a jugar con la palabra. Allá vamos a estudiar la palabra. Allá vamos a mirar como hombres lo que la Biblia dice que es un hombre de Dios. ¿A qué nos llama el Señor? ¿Cuáles son los modelos que Él nos pone enfrente a nosotros? 1 Corintios 9:22. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Una voluntad de hierro. ¿Fijada en qué? Rendido completamente a predicar el evangelio para alcanzar a todos los que no conocen de Cristo. Donde quiera Pablo hablaba de Cristo. Donde quiera que iba hablando de Cristo. A la iglesia que llegaba empezaba a predicar acerca de Cristo. En todos lados Pablo hablaba del Señor Jesucristo. Dispuesto a sufrir lo que fuera, sin dejar de proseguir con su llamado. Sin dejar que lo que estaba sucediendo a su alrededor capturara su atención para que se desviara de lo que él tenía que hacer y seguía adelante donde él tenía que seguir. Había un llamado y había una pasión en él. Dispuesto a lo que fuera. Mire, 2 Corintios 11, 23 al 28, en este texto vamos a ver el resumen. Si usted tiene que escribir un resumen porque anda buscando trabajo, aquí hay un ejemplo de un resumen para alguien que busca trabajo en una iglesia. Yo me pregunto, si alguien va a una iglesia, hay iglesias que a veces buscan pastor y el pastor tiene que llevar su resumen. Si leyeran este resumen, si saben que es un resumen, es como una historia de su trabajo, lo que ha hecho en el área de trabajo. Este es el resumen de Pablo. 2 Corintios 11, 23 al 28. Son ministros de Cristo, él está defendiendo su ministerio como si estuviera loco. Hablo, yo más, en trabajos más abundantes, un hombre trabajador, hacía tiendas, hacía como lonas, ese era su trabajo que hacía. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 39. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el altar, en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. A veces pienso que sobra, pero se me hace a veces también inevitable hacerlo. ¿Te parece el resumen de esos según apóstoles de hoy en día? Mentirosos, rateros, engañadores, todo lo que son. Este es el resumen de un apóstol. Esto es lo que significa
ser un apóstol de Jesucristo. Esta es la vida diaria de un apóstol. Pablo fue un hombre muy sufrido. Y fue un hombre muy sufrido porque Pablo, y esto le va a los solteros, Pablo como soltero, y un soltero, créame, un soltero es la persona que más capacidad, más tiempo, más pasión, más oportunidad tiene para hacer la diferencia en la iglesia del Señor. Un soltero es el que más oportunidad tiene, el que más puede estar dedicado en oración, en ayuno, en entrega, sirviendo. Es un soltero. Pablo era un hombre soltero y dedicó toda su energía, toda su fuerza. Pablo no pensaba en el evangelio como algo cultural que hacía los domingos y después seguía su vida como si nada. Pablo pensaba en el evangelio en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche. Se acostaba pensando en el evangelio, se levantaba pensando en el evangelio, cantaba del evangelio, hablaba del evangelio, oraba conforme al evangelio, predicaba el evangelio, vivía para el evangelio. ¿Por qué? Pablo se acordaba de lo que él era. Pablo se acordaba de la inmundicia que él era. Y él dice, lo que yo era como estiércol. Estiércol es el desperdicio de las vacas. Pero ahora, la vida que el Señor le ha dado, la usa, bien usada para vivir. Pablo describe aquí desvelos, cansancio, trabajo, azotes, apedreado. Una vez lo dejaron por muerto. Yo no sé si verdaderamente murió, el Señor lo levantó para que siguiera otra vez. Pero lo dieron por muerto de tanto que lo golpearon a él. Persecución, ataques de afuera y ataques de adentro. Ese es un hombre de Dios. ¿Quiere un modelo de lo que es ser un hombre de Dios? Este es un modelo de un hombre, un verdadero hombre. ¿Y cuál es el modelo que Pablo sigue para él vivir así? Pablo vio a Jesucristo y fue llevado al desierto. Estuvo como 3 años en el desierto. Bueno, no como el Señor Jesús sin comida ni nada. Eso es una zona. Obviamente había viviendas allá. El libro de Gálatas, Pablo dice, Cristo fue el que me discipuló y me enseñó todo lo que yo sé. Esa es la segunda característica para poder ser un apóstol. Y cuando Pablo va y se reúne con los apóstoles en Jerusalén, que son como la cabeza de la iglesia, como los que toman las decisiones finales. Hechos 15 nos deja ver eso, cuando deciden un caso que tienen que ir con los gentiles. Cuando Pablo se reúne con ellos, Pablo no fue a ninguna de las escuelas de ellos, si es que hubiera. Pablo no estuvo bajo la enseñanza de ninguno de ellos. Y Pablo les presenta el mensaje del evangelio a ellos. Cuando Pablo les presenta el mensaje de los evangelios, el libro de Gálatas dice eso, a los apóstoles es exactamente lo mismo. Encaja sin ninguna dificultad, lo mismo. Perfecto. No es como la inmundicia de esos apóstoles de hoy. Usted los oye y no tiene nada que ver con los textos de la Biblia. Son una inmundicia, un engaño. Esos no son hombres. Por lo menos no hombres de Dios. Este es un hombre de Dios. Y el modelo que Pablo siguió fue Jesucristo. Jesucristo no era el afeminado que pintan en los cuadros bonitos. Él no era así. Jesucristo era un hombre duro. Duro me refiero, trabajador, era un carpintero. Yo me imagino los callos en las manos del Señor Jesucristo. Pies fuertes, sucios por el polvo. Caminaba y recorría todas las aldeas, como estamos viendo en el libro de Mateo, sanando toda enfermedad, predicando el evangelio, llamando a las personas al arrepentimiento, porque el reino de los cielos allí estaba. Pablo toma ese modelo y sigue al Señor Jesucristo, se mide, se compara con el Señor Jesucristo, se mide con el Señor Jesucristo y dice, Él es mi estándar. Jesucristo es perfecto, Él es mi estándar, es un solo estándar. Una sola vida puedo vivir aquí, una sola vida. Y esta vida solamente tiene que ver con el evangelio de Jesucristo. No hay espacio para otra cosa. O es el centro de mi vida o no tiene sentido. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es un hombre de Dios, un hombre transformado por Dios. Aquí tenemos un problema en Estados Unidos. Yo no sé, me imagino que en otros lados del mundo igual. La culturización del evangelio.
culturización del Evangelio, donde el Evangelio se tiende a parecer a la cultura, una cultura entretenida, una cultura donde muchos cristianos no tienen ningún problema con tener 100 canales en su televisión, no hay ningún problema en escuchar horas y horas y horas y horas lo que el mundo proclama. Y después van a predicar el Evangelio. ¿Y qué tengo que decir? ¿Cómo se dice? Es que no sé, es que ni siquiera conozco mucho. ¿Cómo lo voy a decir? ¿Se parece a lo que estamos viendo aquí? Yo lo que veo aquí, más allá de ver a un hombre, veo el poder de Dios operando en un hombre que le cree a Dios. Es todo. Dios le pide al hombre de Dios: cree, es todo lo que tienes que hacer. Cree, y si crees, ok, camina conforme a lo que crees. Pero si ni siquiera sabes que crees, ¿en qué andas? Un hombre con una voluntad férrea, una voluntad de hierro. Se dice que predicaba 5 horas al día y que lo hacía todos los días. Miles y miles de mensajes predicados por Pablo. Dice en una ocasión en el libro de los Hechos que estaba predicando y había un edificio alto, no recuerdo en qué piso era, pero un muchacho allá, Pablo predicaba horas y horas y horas. Se cae y ¡pah!, cae muerto el muchacho. Cuando cae se muere. Yo creo que Pablo lo mira y dice: va, lo resucita y dice: tienes que terminar de escuchar la predicación. No he terminado. El Señor lo usa, Pablo lo resucita. Y después de que lo resucita, ¿qué hace? Sigue predicando. ¿Por qué? El centro es Cristo. ¿No muestra compasión por hacer eso? No, muestra mucha compasión al resucitar a ese muchacho. Lo levantó de los muertos. Pablo tenía un corazón comprometido, férreo, su voluntad, y un corazón compasivo. Porque Pablo siempre se acordaba de dónde lo había sacado el Señor. Miren 1 Corintios 15:9, lo que él dice de sí mismo cuando se presenta en la lista de apóstoles. Verso 9: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. No vive bajo acusación, no está atado a su pasado, es libre, pero se acuerda de dónde lo sacó el Señor. Acuérdese de dónde le sacó el Señor a usted. Si usted no tiene ningún aprecio por de dónde lo sacó el Señor y piensa que fue una transición donde ahora está en otra etapa de su vida, tal vez usted no conoce al Señor Jesucristo. Porque el que es amado y salvado por el Señor, rescatado por el Señor, llora por las cosas que hizo en el mundo. Dice: ¿cómo quisiera haber estado más joven para haber hecho menos inmundicia y mejor empezarle al Señor, servir al Señor de antes, o en la condición que sea? Los testimonios que escuchamos aquí hace, creo que fue 2 semanas, con Minerva y con Gaby, las dos dijeron, yo estaba observando, las dos dijeron lo mismo: yo era sucia y pecadora. Cada una de ellas dijo eso. Y se describieron como de lo peor entre los pecadores. Hay un corazón arrepentido. Pablo así se veía. Pablo dice, obviamente Pablo era de lo peor, pero por el conocimiento, el alcance de las iglesias que plantó, lo que escribió, a Pablo nunca se le subió. Siempre dijo: por lo que yo hacía. Bueno, Dios le ayudó. En 2 Corintios le mandó un demonio para que lo afligiera en su carne, para que no se enorgulleciera. Así dice la palabra. Es difícil interpretar claramente de qué está hablando ahí, pero eso es lo que él dice. Dios le ayudó para que permaneciera allí. Efesios 3:8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Cuando Cristo le salvó a usted, usted dice que usted es salvo, usted afirma que usted es salvo. ¿Qué le entregó el Señor a usted? ¿Qué fue lo que el Señor le entregó? Acuérdese, la vida de Pablo es la vida de un soltero. Y hago énfasis en eso. Un soltero es una persona
que su vida debería reflejar un servicio total, un compromiso 100% al Señor Jesucristo. Yo no creo que un soltero tenga que andar buscando novia. Yo creo que un soltero tiene que andar buscando a Cristo, sirviendo a Cristo, caminando en ese camino donde está comprometido o comprometida con Cristo. Y en ese caminar el Señor trae a otra persona que está con la misma visión y se encuentran en el matrimonio. Pero los mundanos y la culturización de la iglesia de hoy, no, tienes que estar haciendo dating, tienes que estar haciendo esto y lo otro. Yo no pretendo con esto estar fuera del alcance de esas cosas. Yo sé que a mí me toca también, o a mis hijos, pero mantengo una sola convicción, una. Y nunca me he movido de allí ni me moveré de allí. Y Pablo es el ejemplo de esto, de vivir dedicado al Señor. ¿Qué más puede hacer usted? Su carro, gástelo. Gástese las llantas, el motor, gástese todo sirviéndole al Señor. Gásteselo yendo a lugares donde se está sirviendo. ¿Por qué le mide el millaje? Yo no quiero que le pase nada a mi carro. Llévelo donde sea, hasta que se acabe, hasta que no quede nada más. Dios le va a dar otro. Y si no le da un burro o una bicicleta, ¿qué importa? No se mida cuando le sirva al Señor. No se mida. Cristo no se midió cuando fue a la cruz y dijo, pues voy a morir por este grupo, por este no. Y ¿sabes qué? Mira, después de 10 minutos me bajas de la cruz porque es mucho calor, hay moscas y está la gente gritando. Cristo, sin decir nada, fue a la cruz y murió. Pablo tiene en mente a Cristo Jesús. Yo no sé si voy a alcanzar a llegar a Romanos, la verdad. Quiero llegar ahí, dar la introducción. No voy a cubrir el libro de Romanos, una introducción nada más. Pero la vida de Pablo es un reflejo del poder de Dios en un hombre que le cree a Dios. Un hombre sin poder, una mujer sin poder, es una persona que no le cree a Dios. Cree más en sí mismo que lo que cree en Dios. Y por eso está tan ocupado con sus negocios y con su vida y no con Jesús. Alguien me decía una vez, yo quiero venirme a vivir al valle. Le digo, ¿sabes qué? Piénsala, y si Dios no te llama aquí, no te vengas para acá. Yo no quiero hablar mal de donde vivo, pero este es uno de los peores lugares en el país para vivir, el valle. La razón, estoy hablando meramente, humanamente, meramente en eso. Yo no estoy hablando de la iglesia, para mí este es el mejor lugar. De salud, el aire que respiramos aquí es la peor calidad de aire que usted encuentra en toda la nación. La peor calidad. Donde hay más enfermedades de los pulmones, donde hay más enfermedades de alergias, donde hay una cantidad de enfermedades que no pasan en otros lugares. Yo le decía, no te vengas para acá si no es porque Dios te llama. Yo estoy aquí porque Dios me llamó aquí. Hubo gente que dijo, ahí me dicen el pollo allá. El pollo se fue porque no la pudo hacer acá. Dije, no, Dios me trajo para acá. Y si Dios me hubiera llevado a una mina donde esté todo mugriento y respirando todavía un aire más contaminado y tenga que morir en menos tiempo, no importa si ese tiempo es suficiente para decir, cumplí mi labor de servir a mi Señor. Gasté mis pulmones y gasté mi vida y gasté mis ojos y gasté mi mente y gasté todo mi ser hasta que me morí sirviéndole al Señor Jesucristo. En lugar de vivir pensando mi retiro, cuando me compre mi RV, cuando vaya a hacer mis viajes acá, cuando vaya a pasear allá, cuando tenga mi esto y lo otro. ¿Soy yo o es Cristo el que vive en mí? ¿Quién es el que vive? Hay que tomar una decisión frente al Señor. Hay que ser radicales por el Señor. El llamado que Dios tiene para usted va a saber cuál es. Dios le va a mostrar a usted cuál es su llamado, cuál es su parte en el reino de Dios. Y cuando usted esté haciendo eso, que usted lo esté haciendo de todo corazón. Mire, hermanos, es un desafío aquí para todos. Hay cosas que se hacen aquí, que si no es en domingo no se hacen. Nadie quiere venir otro día de la semana. ¿Por qué? ¿Vas para la iglesia? No tengo tiempo, estoy muy ocupado por acá. ¿Cómo? Hay que pensar más allá. Hay que atreverse a creerle a Dios. Eso es lo que hay que hacer. Hay que creerle a Dios y estar. You need to be on call 24 hours, 24/7. You need to be on call. Cuando usted le dice al Señor, aquí estoy, Señor, heme aquí, así como Pablo, a lo que sea, el Señor le va a enseñar. Si usted se mantiene fiel creyéndole a Él. Pablo mostraba compasión. Miren, 2 Corintios 5:20.
Segunda de Corintios 5:20, para mirar el corazón de Pablo, la compasión que este hombre tenía por la iglesia del Señor. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos, le estamos suplicando, we beg you, en nombre de Cristo Jesús, reconciliados con Dios. Ven a Cristo, cree en el sacrificio de Cristo, considera lo que sucedió en la cruz, lo que representa la cruz. Venga, ven, en Él hay salvación. No te quedes donde estás, no tienes que estar allí. Puedes ser salvo. He's begging them. Él no está usando el evangelio para acusar a las personas, está usando el evangelio para suplicar a las personas que vengan a Cristo. Donde se usa fuerte, yo creo, el evangelio es con los que dicen que son cristianos, y hay que dar duro allí, porque hay dureza de corazón y es más difícil que alguien que no pretende eso en su vida. Gálatas 4:20. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. ¿De qué está hablando Pablo? Una iglesia querida para él, una iglesia que la amaba, una iglesia bien enseñada, bien fundamentada. Y les dice: Gálatas insensatos. En Colombia diríamos Gálatas brutos. ¿Cómo es que tan rápido se pusieron a correr en otra dirección cuando ustedes conocen la verdad? ¿Cómo es que tan rápido están prestando oídos allá cuando aquí tienen la verdad? Y les dice: quisiera hablar en otro tono con ustedes, pero no puedo. Tengo que confrontarlos porque los amo. Me está diciendo Pablo a ellos. Pablo era un hombre de una voluntad de hierro y mostraba compasión, pero no compasión porque usaba un tono suave en su voz, no necesariamente, aunque sí lo hacía también, pero porque era un hombre verdadero, era un hombre íntegro. Vamos al libro, esta es mi introducción, ahora vamos al libro de Romanos. ¿Ustedes tienen prisa hoy? Son las 12:30. ¿Cuánto llevo predicando? ¿1 hora? Ok, voy a decir algo general y lo vamos a dejar aquí, porque no alcanzo, no cabe tampoco en la grabación. Quiero llegar a donde Pablo llegó, 5 horas. El récord es 3 horas en un retiro, ¿no? Hablando de la santidad, y nunca concluimos todo el mensaje. El libro de Romanos, mire, agarre esto por lo menos. Si usted, ya vimos quién escribió el libro de Romanos, vemos a quién usó Dios para escribir el libro de Romanos. Si usted toma el libro de Romanos y usted seriamente mira el libro de Romanos, su vida no puede ser igual. Yo no creo que su vida pueda ser igual. Si usted se toma el tiempo de ir allí y conocer lo que está escrito en ese libro, verso por verso, capítulo por capítulo, y considerarlo. Mire, hay hombres de fe en la historia. Rápidamente, Agustín, conocido como San Agustín, un hombre perverso, sucio en su manera de, muy inteligente, un hombre de los más inteligentes, allí en el área de Italia, Roma, toda esa área. Oye un niño cuando está sentado por allá que dice tole lege, que quiere decir toma leche, toma y lee. Y Agustín toma unos manuscritos que tiene en la Biblia, lo abre, Romanos 13, capítulos, versos 13 y 14. Y mire lo que encontró allí Agustín, Romanos 13, versos 13 y 14. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo. No proveáis para los deseos de la carne. Toma una decisión y camina por Cristo. Lo que le está encontrando en ese texto. Y San Agustín, un hombre que se había resistido a la verdad, pero había llegado a un punto en su vida donde decía: Dios, ¿por qué no puedo cambiar? Dios, ¿por qué no puedo ser justo como tú presentas en la palabra? Porque Él conocía de la palabra, él trataba de caminar derecho, él trataba de complacer a Dios y no podía, pero cuando llega a este texto entiende que es en Cristo, es Cristo, Cristo la justicia de Dios, Cristo es el que lo puede salvar a él, es en Cristo. Lo mismo le sucedió a Martín Lutero.
Martín Lutero llega a Romanos 1:17 y encuentra: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y dice Martín Lutero, un hombre que se golpeaba, un hombre que quería vivir en piedad, en pureza, y entre más trataba la justicia de Dios, más encontraba que él odiaba a Dios. Y era un monje. No se salió del monasterio por eso, pero él fue honesto y se dio cuenta que su intento y sus acciones solamente reflejaban odio por Dios. Y decía: ¿cómo Dios puede ser justo cuando demanda una vida de perfección que yo no puedo vivir? Y lee Romanos 1:17. Porque el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y entiende, es por fe. No es por lo que yo puedo hacer, es por fe. Cuando hablamos de la vida de Pablo, Pablo vivió persiguiendo a la iglesia. El Señor lo salva, y después de que el Señor lo salva, Pablo no está tratando de alcanzar la justicia de Dios. Pablo no está tratando de alcanzar el favor de Dios. Pablo entiende que tiene la justicia de Dios a su favor, tiene la gracia de Dios sobre él y tiene un mensaje que entregar, y vive trabajando, laborando, entregándose por eso. Estos hombres estaban en el otro lado, tratando de laborar, de esforzarse, de ser mejor, de alcanzar justicia para agradar a Dios, y se dan cuenta: nada de lo que yo soy, nada de lo que yo hago tiene ningún valor delante de Dios. Todo es obras muertas, porque estaban muertos espiritualmente. Y entienden que la salvación es por fe. Y ahí dice Lutero: sola fide, sola fe. Samuel Taylor, un poeta en los 1700, dice: Romanos es el libro más profundo que existe. El comentarista suizo Frederick Godek en los 1800 escribió esto acerca del libro de Romanos: en cada gran avivamiento en la iglesia está conectado como consecuencia de un entendimiento profundo de este libro. Es como una columna vertebral que sostiene la fe cristiana. Alguien me decía una vez: pastor, ¿por qué casi siempre en todas tus predicaciones tienes que mencionar Romanos? Y le decía: no sé cómo puedo predicar si no está Romanos. Si ahí está el fundamento doctrinal que necesito para decir todas las verdades que contiene el Nuevo Testamento. Necesito ir a Romanos. Es una fuente viva que está allí. Cada libro de la Biblia es ahí, es así. Pero este libro en particular, leer el libro de Romanos, es encontrar el Evangelio del Señor Jesucristo. Y quiero concluir con eso. Romanos 8:24. Pablo lo que encontró en Cristo Jesús lo predicó y lo enseñó como nadie más podía hacerlo. Romanos 8:24. Inspirado por el Espíritu Santo, él escribió estas palabras: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperamos? Esperarlo. Pero si esperamos a lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Lo que está diciendo es: hay esperanza. El mensaje del Evangelio es un mensaje lleno de esperanza. Hay esperanza en el mensaje del Evangelio. Así que de lo que miramos hoy, el modelo de un hombre de Dios, ahí está. Ahí está. Una pasión, una entrega, una dedicación total, total. No hay otra opción. Dios no da otra opción. El poder de Dios es suficiente para salvar a cualquier persona. El mensaje del Evangelio es suficiente para transformar el corazón de un hombre. Pablo vivió el mensaje del Evangelio, predicó el mensaje del Evangelio y murió por el mensaje del Evangelio. Un hombre de Dios que cumplió lo que él dijo: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Lo azotaron y decía: qué bendición tener parte en las aflicciones de mi Señor Jesucristo. Quiere ir a Roma, quiere ministrar en Roma, no puede ir a Roma, es impedido que él vaya a Roma, y porque no puede ir a Roma, escribe este libro de Romanos, que es una joya para la fe cristiana el día de hoy. Hay que conocer ese libro. Si quieres saber más del libro, tiene que ser hombre y llegar el viernes al retiro de varones, porque allá vamos a seguir, porque ahorita vamos a seguir en Mateo. Pero seguramente más adelante lo voy a predicar aquí, pero por ahora esta es la introducción
al retiro de varones. Están invitados al retiro de varones. Los espero allá el viernes y el sábado para que enriquezcamos nuestros corazones con la palabra del Señor, para que tomemos el desafío que Dios presenta en su palabra, de que es ser un hombre de Dios enfocados en el Evangelio del Señor Jesucristo. El Evangelio es Cristo. Y esto va a traer un efecto en su casa, con su esposa, con sus hijos, sus hermanos y el soltero. Padre, oramos dándote gracias por lo que podemos estudiar de la vida de Pablo. Hay muchísimo más que se puede decir, Señor, y tal vez la poca pasión que yo puedo presentar aquí, Señor, es algo diminuto comparado con la pasión del apóstol Pablo. Un ejemplo de entrega, un ejemplo de dedicación y una manifestación del poder de Dios en un hombre que se atrevió a creerte a ti, Señor. Oramos por esa fe, por esa convicción, por esa disposición en nuestros corazones. Tenemos el mismo poder que hubo en Pablo, tenemos la misma salvación que Pablo tenía, tenemos la misma presencia del Espíritu Santo que Pablo tenía, tenemos las mismas oportunidades que Pablo tenía, tenemos más freeways, avenidas, teléfonos, internet, tenemos muchos más medios para dar a conocer el mensaje que Pablo, paso a paso, caminando, recorrió miles y miles de millas para llevar el Evangelio. Pero tenemos tanta comodidad que viene a ser un impedimento muchas veces. Señor, ayúdanos a arrepentirnos, Señor, de las cosas que nos apartan de estar centrados en el Evangelio. Ayúdanos a meternos de lleno, de cabeza, allí sirviendo completamente a ti, Señor, como tú nos dirijas. Oramos, Señor, por la salvación de las personas que están aquí y no te conocen, no tienen ninguna pasión por Dios. Es más, el problema de toda la humanidad es el pecado. El pecado les ciega. Oramos por claridad en sus ojos, en su mente, en su corazón, convicción de pecado y fe para creer que en Cristo Jesús está el perdón y la salvación y la vida eterna, el Evangelio de Jesucristo. Gracias, Señor. Oramos por el retiro de varones. Te pedimos por tu bendición y por tu provisión para todos nosotros. Y por fe, para el que esté dudando ir, Señor, y por un corazón movido en adoración, disponible para recibir y para dar, conforme tú nos quieras usar a todos allá, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.